Muy buenos días, distinguidos estudiantes de la asignatura Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión. Continuamos el día de hoy con la secuencia de los contenidos ubicados en el sílabo de esta asignatura. Estábamos analizando la situación del estudio del impacto ambiental. Y decíamos que esto era muy importante en la situación actual en la que el planeta se ha visto afectado por muchos flagelos. Hemos visto en algunas latitudes incendios dantescos que escapan del control y que se han originado debido en ocasiones a descuidos de personas que acampan en estas áreas protegidas, encienden fogatas y posteriormente las dejan sin apagar. Entonces, todo y cada uno de esos elementos es importante que analicemos. Vamos a seguir compartiendo elementos relacionados con el análisis del impacto ambiental. Vamos a analizar lo que es el efecto ambiental. El efecto ambiental constituye la alteración que se produce en el medio ambiente como consecuencia de las actividades humanas. Al inicio indicábamos los incendios fuera de control. Hemos visto también muchas imágenes en las playas en estas últimas semanas en que han habido campañas de recolección de desechos. Las personas que viven aledañas a la ribera de los ríos lanzan los desperdicios al mismo y posteriormente todos y cada uno de esos desperdicios, sobre todo los de constitución plástico, van a desembocar en las aguas de los ríos hacia las playas. Y debido a eso hay la gran cantidad de plásticos acumulados como basura en las mismas. El impacto ambiental es la consecuencia, el producto final de los efectos representados por variaciones en las principales características del medio, en términos cualitativos, tipos y características de los impactos, y cuantitativos, extensión y profundidad de los impactos. Por tanto, el efecto se relaciona con la aceptación genérica de la alteración y el impacto con la valoración cualitativa y cuantitativa de las modificaciones. Verá que aquí están los dos elementos, efecto e impacto. El efecto se relaciona con la aceptación genérica de la alteración y el impacto con la valoración cualitativa y cuantitativa de las modificaciones. Características fundamentales de los impactos. Son importantes los siguientes elementos. El área de influencia. Área de influencia, un ejemplo, por ejemplo, la Amazonía brasileña. Dimensión en el tiempo, la duración del flagelo. Reversibilidad, la magnitud. En la reversibilidad es importante la probabilidad de ocurrencia, con qué frecuencia ocurren estos flagelos. En la magnitud es importante analizar el tipo, la distribución ambiental, la presentación individual o en mezcla, es decir, si actúa más de un impacto, la tendencia creciente, descendiente y la incertidumbre, que viene a ser la predicción de eventos de este mismo tipo. Pueden ser los impactos positivos o negativos, pueden ser primarios, lo que ocurre con la deforestación. Ustedes se han podido dar cuenta en los actuales momentos, si ustedes elevan la mirada hacia las partes altas de las colinas de algunos cantones
se dan cuenta de que ha habido tala, deforestación de las especies de ese bosque seco tropical. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de incorporar nuevas áreas para la siembra. Pero esas áreas en ocasiones no dan los resultados esperados, sobre todo cuando la cantidad de precipitación que cae no es la que necesita el cultivo para completar su ciclo vegetativo y poder obtener una cosecha, como es el caso del maíz. Pueden ser secundarios, lo que ocasiona la erosión. Cuando hay los efectos primarios, es decir, deforestación, el suelo de estas áreas queda desprovisto de la corteza vegetal. Y entonces, en presencia de una lluvia, si esta es fuerte, la velocidad con la que caen esas gotas de lluvia al suelo origina que se produzca una salpicadura que va levantando por el impacto de la gota de agua esas partículas de suelo. Y de acuerdo a la magnitud de la lluvia llegará un momento que todas esas partículas irán a acumularse en la parte baja. Cuando la lluvia es muy fuerte, vemos la corriente de agua, pero ya cuando deja de llover y pasa todo eso, podemos ver el sedimento, la cantidad de tierra que se ha acumulado en la parte baja. El impacto también puede ser acumulativo, puede ser de poco alcance o de gran alcance. Puede ser reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que después de cierto tiempo, con algunas medidas de mitigación, podamos cambiar esa situación. O puede ser irreversible, lo que decíamos en el caso de las lomas, las colinas de Puerto Viejo. Ustedes ven que las colinas que se han deforestado difícilmente se las ha vuelto a repoblar con especies vegetales propias de ese bosque seco tropical. Tenemos también que los impactos se vinculan con los procesos. Hay impactos de localización, lugar específico. Como decíamos, el caso de los impactos que ocurren en la Amazonía brasileña. Con la fase de diseño, puede ser diseño inadecuado por la presencia de basura, desechos, pérdida de áreas ecológicas, etc. Con la fase de implementación o construcción, excavaciones, tierra, polvo, eliminación de estos materiales, ruidos, olores, protección de los trabajadores, riegos, servicios sanitarios, mala fiscalización, etc. Igualmente con la operación, aguas servidas, presencia de pesticidas, deforestación, lo que habíamos indicado anteriormente, monocultivo. ¿En qué consiste el monocultivo? Consiste en el abuso de la siembra de un solo cultivo todo el tiempo. Por ejemplo, siembra del cultivo del maíz. El maíz extrae gran cantidad de nitrógeno y si todo el tiempo estamos sembrando lo mismo, ese suelo no recibe los nutrientes necesarios que han sido extraídos del mismo. Entonces, lo conveniente es realizar rotación de cultivos. Si en una área, en un ciclo sembramos maíz, en el siguiente debemos sembrar maní. Lógicamente el maní incorpora nutrientes a ese suelo. Puede haber también presencia de escorrentía, lo que decíamos anteriormente, corrientes de aguas por presencia de lluvias muy fuertes. Y también situaciones relacionadas con la salud de los trabajadores. El tiempo que toma una degradación es variable. En ocasiones son rápidos, en otras muy lentos. Por eso es necesario conocer las causas para prever las medidas de preservación o mitigación. Los problemas ambientales pueden tener causas sociales
debidas a la actividad propia del hombre. Eso es un efecto antrópico. O también causas inmanentes debidas a la naturaleza en sí, pero que pueden tener un efecto sinérgico con las primeras. Así también, muchos de los problemas pueden ser afrontados con distintos tipos de medidas. Vamos a analizar los tipos de medidas que se pueden utilizar. Técnicas, medidas técnicas, referentes a tecnologías apropiadas, sustentables, las mismas que deberán ser aplicadas por el proyecto con cargo a su plan de inversiones y estructura de costos y gastos. Alternativas de índole social, cambio de hábitos, actitudes y valores. Estas pueden tener mayor alcance y permanencia que las anteriores. Sin embargo, son de largo plazo, por lo que su aplicación podría representar cambios estructurales en la sociedad. No obstante, si se procura que la conciencia ambiental permanezca en el tiempo, es necesario conjugar ambos tipos de medidas. Tenemos deforestación inicial con todas sus implicaciones, quemas antitécnicas que ocasionan incendios forestales. Ustedes se darán cuenta que en los meses de noviembre y diciembre, en gran cantidad de terrenos se limpian los rastrojos de cosechas anterior y se queman. Esa es una medida antitécnica que afecta a la microflora y microfauna, porque está incinerando todo lo que está en ese suelo. Hay también la apertura de caminos y construcción de obras civiles, pérdida de la cobertura vegetal y procesos erosivos. Anteriormente dijimos, cuando se tala, cuando se deja el suelo desnudo, sin cubierta vegetal y vienen las lluvias, vienen procesos erosivos, hídricos por la presencia de agua y eólicos cuando hay vientos muy fuertes. Cambios en los drenajes naturales y procesos erosivos en ocasiones trágicas. Hemos sido testigos que en muchas ocasiones se han construido viviendas en los cauces de los ríos y cuando hay precipitaciones fuertes, esos cauces retoman su nivel original y han habido en ocasiones pérdidas materiales y humanas por esa irresponsabilidad. Mecanización inapropiada, endurecimiento, que es el apelmazamiento de los suelos. A ver, los suelos tienen tres horizontes. El horizonte A, que se denomina suelo propiamente dicho, que tiene una profundidad en ese perfil de 0 a 25 centímetros. El horizonte B, que es el subsuelo y tiene una profundidad de 25 centímetros a 55. Y el horizonte C, que es la roca madre, cuya profundidad va de los 55 centímetros hasta el metro 10 centímetros. Hoy en la actualidad vemos que se utilizan tractores muy pesados y realizan las labores de preparación del suelo a mucha profundidad. Supóngase que estemos realizando la labor de arado a 35 centímetros. Quiere decir que estamos invirtiendo los perfiles de suelo, porque hasta 25 centímetros es el horizonte A. Entonces, la profundidad a la que se debe utilizar esa labor de arado es de 0 a 25. Cuando pasamos esa profundidad, estamos invirtiendo, colocando el horizonte B en el subsuelo, el horizonte A y viceversa. Otra cosa, ustedes ven que cada vez y cuando hay tractores de mayor peso, eso ocasiona que ese suelo, por la compactación debido al peso de esos tractores, se vaya apelmazando, se vaya compactando. Eso también es una medida inapropiada
que no es observado por las personas que se dedican a realizar preparación mecanizada de los suelos, ni los dueños de los terrenos que permiten que se realice esa actividad en forma inadecuada. La pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua. Ustedes ven que la mayor parte de los tiempos el agua de los ríos se desperdicia en el océano. No hay una capacidad de almacenamiento para cuando haya déficit de riego, se utiliza. Y vean que en la actualidad se han incrementado las áreas de cultivos que necesitan mucha cantidad de agua, el caso del arroz. Lo que decíamos anteriormente, monocultivo, abuso de sembrar siempre el mismo cultivo, reducción de la diversidad del paisaje y de la calidad ambiental, introducción de especies arbóreas foráneas inapropiadas, utilización de agroquímicos no selectivos, no biodegradables y de amplia aplicación. En ocasiones siempre se dice es bueno utilizar dosis mínimas, dosis medias, pero aquí mientras más cantidad de pesticidas apliquemos a las plantas y a los suelos, como que la agricultura es mejor, y no es así. Hay cultivos como el tomate, al que se le aplica productos antes de ser cosechado. Y esos productos tienen recomendaciones técnicas. Por ejemplo, dice, aplíquese antes de los 8 días de su cosecha y llevada al mercado de esos productos. A veces antes de las 48 o 72 horas se aplica el producto y se envía ese producto cosechado a los mercados. Ustedes conocen que el tomate es un producto que la mayor parte de su contenido es agua. Entonces, todo ese producto que se ha aplicado prácticamente lo estamos consumiendo nosotros los seres humanos. Lo mismo ocurre en cultivos también como la sandía, pepino, etc. Generación de resistencia biológica, caso del DDT y pesticidas clorados. A ver, en cultivos como el banano, han sido detectados muchos casos de cáncer, debido a que ustedes saben que el banano, la aplicación de productos químicos se lo hace a través de avionetas. Y lógicamente esa aplicación mediante aspersiones en avionetas no quiere decir que se aplica hasta tal área si a los lados existe una escuela o existe una ciudadela donde habitan seres humanos, sino que se aplican en forma indiscriminada. Y se han detectado presencia de cáncer en personas que han trabajado en bananeras y en habitantes de ciudadelas que están cercanas a esas bananeras, porque no ha habido la precaución para una aplicación mucho más selectiva, con más precauciones. Contaminación de los suelos, diseminación de desechos líquidos y sólidos, empobrecimiento y degradación de los suelos. ¿Por qué se produce? No tenemos la cultura de hacer un análisis de suelo a la parcela que tenemos. Siempre es bueno hacer un análisis para ver cuál es la capacidad que tiene de los macroelementos primarios, nitrógeno, fósforo y potasio. Sabemos por regla general que los suelos de la costa ecuatoriana son pobres en nitrógeno, tienen mediano contenido de fósforo y son muy ricos en potasio. Pero aquí nos damos el lujo de aplicar abonos completos con contenido de potasio. Es decir, que estamos botando la plata en la compra y aplicación de ese producto, cuando lo ideal es aplicar productos relacionados con nitrógeno y fósforo. Desechos sólidos, lo que decíamos anteriormente, presencia de plásticos, envases de productos que se han utilizado en la aspersión de cultivos, se los tira a los ríos, a los lechos de los ríos, cuando lo que se recomienda es hacer un hoyo en el suelo y enterrarlo. No hay el proceso de
someterlo a un enterramiento para que se degrade. Desperdicio del recurso hídrico. Anteriormente le decíamos, gran cantidad de agua de los ríos se desperdician en el mar. Y cuando hay déficit de precipitaciones, tenemos el inconveniente que los cultivos se pierden debido a la no disponibilidad de este líquido. Cambios físicos en las cuencas. Contaminación de las aguas superficiales y de acuíferos subterráneos. Esto es importante. Si tomamos en consideración, por ejemplo, el agua que sale de la represa Poza Honda, se le hace un análisis, veremos que el resultado a obtener es totalmente diferente al resultado que se le hace, por ejemplo, al agua que pasa por el río Portoviejo, aguas abajo del cantón Portoviejo. En Portoviejo mucha gente está conectada y hace sus descargas líquidas y sólidas al cauce de los ríos, lavadoras, domicilios, negocios, etc. Entonces, todo eso ocasiona que se vaya contaminando ese acuífero. Y toda esa agua, no nos olvidemos que también es utilizada para los cultivos, riego en los cultivos, y esos mismos cultivos, esos frutos, son consumidos por los habitantes que lo adquieren en los mercados de los diferentes cantones. ¿Cuál es la metodología para la evaluación de impactos ambientales? La metodología de evaluación de impactos ambientales constituye el estudio orientado a la identificación de todos los posibles daños que pueda la actividad productiva ocasionar al entorno, orientada a evaluar la interacción proyecto-medio ambiente. Se debe establecer el grado de profundidad de los impactos y plantear las medidas de prevención, control y mitigación. Cuando hablamos mitigación estamos hablando de restauración, realizando un detenido análisis de los procesos, uso de maquinaria, mano de obra, insumos, eliminación y tratamiento de desechos líquidos y sólidos, interacciones culturales y sociales, y definir para cada fase del proyecto las afectaciones y medidas de solución relacionadas con cada elemento natural. Vamos a analizar aquí algo que es importante, clasificación general de los proyectos. Están en categoría 1 aquellos proyectos beneficiosos al medio ambiente que mejoran las características del medio, como por ejemplo reciclaje de desechos sólidos. Categoría 2, proyectos neutros, que ni benefician ni alteran al medio, es decir, sin efectos ni positivos ni negativos al medio ambiente. Están relacionados con el ecoturismo. Categoría 3, proyectos con afectaciones leves, con impactos moderados que pueden tener medidas de mitigación, técnicas y sociales fáciles de efectuar. Son aquellos relacionados con agricultura sustentable. Categoría 4, proyectos con fuertes alteraciones ambientales, impactos significativos cuya incidencia amerita el realizar un plan de manejo muy técnico. El caso de lo que se habla actualmente de explotación minera, aunque se habla de una explotación sustentable. Medidas de mitigación. Dentro de las medidas ambientales existen las siguientes. Medidas de mitigación, las que se efectúan para minimizar los impactos negativos, considerando entre otros factores la magnitud, cronología de aplicación, estimación de costos y gastos. Hay las medidas de prevención, las que se tomen en cuenta antes de la ejecución de la actividad.
para evitar que los impactos puedan ocurrir. Deben analizarse con relación a medidas alternativas del proyecto. Medidas de control a realizarse en la fase de implementación del proyecto, relacionadas a la supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación y prevención. El conjunto de medidas anotadas se denominará Plan de Manejo Ambiental, que formará parte del proceso de planificación del proyecto, cuyo fin es velar por el cumplimiento de las externalidades sobre el entorno que hayan sido asumidas por el proyecto, a la vez que suministra información sobre el funcionamiento de las variables ambientales y sociales en el espacio y tiempo. Es el documento base de la vigilancia permanente y auditorías. La metodología para analizar cuantitativamente estos estudios de impacto ambientales. Tenemos que en los estudios de prefactibilidad y factibilidad se pueden usar los siguientes métodos. 1. Lista de chequeo, que son listas de factores ambientales que podrían afectarse. 2. Matrices causa-efecto. Aquí tenemos la matriz de Leopold, Moore, New York y D73. Son técnicas geográficas, mapas, superposición de transparencias y técnicas de interpretación geográfica. Tres, tenemos los métodos cuantitativos, casos de Bethel. 4, modelos matemáticos y sistemas expertos, relacionados con ecuaciones para medir la degradación de suelos, sobre todo relacionados con procesos erosivos. Los métodos 3 y 4 deberán ser aplicados por expertos ambientalistas, por lo que su aplicación será dificultosa para un proyectista que no domina los conceptos y sistemas de evaluación ambiental. Esto es importante. Los métodos 3 y 4 deberán ser aplicados por expertos ambientalistas, por lo que su aplicación será dificultosa para un proyectista que no domina los conceptos y sistemas de evaluación ambiental. Listo. Vamos a hacer un detalle, una descripción de cada uno de ellos. Lista de chequeo, sobre todo del número 1 y 2. La lista de chequeo. Para estudios preliminares a las listas se le acompañan las posibles variaciones que sufrirían los factores del medio ambiente. La importancia se indica con valores numéricos en función del impacto. Las matrices causa-efecto. Matriz de Leopold es la más antigua y muy utilizada. Utiliza una matriz de 100 columnas que están relacionadas con actividades y 88 filas relacionadas con efectos ambientales. En cada celda se califica de 1 al 10. La magnitud, parte superior, mayor o menor, y la importancia, parte inferior, solo positivo. No necesariamente se usan en todos los proyectos. Todas las celdas de acciones y efectos, por lo que se reduce la matriz y se hace muy marginal. Bien, esto es lo que corresponde a lo que debíamos analizar en los elementos de el estudio del impacto ambiental. Se dice que todo tiene su final, nada dura para siempre. Este es el último video que comparto con ustedes relacionado con el análisis de los elementos del sílabo.
La próxima semana realizaremos un video relacionado con todas y cada una de las disposiciones que se necesitan para centrarnos en la prueba del examen del segundo parcial. Agradezco a todos y cada uno de ustedes por la disponibilidad presentada por ustedes para acceder a estos videos. Deseo que sigan pasando bien en unión de su distinguida familia. Cuídense y estaremos en contacto. Pasen bien, muy buenos días.